Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. ¿Te gustaría conocer por qué nos comportamos de cierta forma? ¿Qué pasa en nuestro entorno? ¿Por qué nos sentimos así? Y lo más importante, ¿cuáles son las ventajas de conocernos? Eso y mucho más en Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. Infórmate desde diferentes perspectivas psicológicas, sociales, científicas y basadas en la experiencia de otros. Con Sandy O'Donnell, Mariana Islas y Andrea Pérez. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Conciencia Colectiva, un espacio para todas. Que Mariana Islas no va a poder estar con nosotros debido pues ahí a un compromiso personal que tenía, pero pues le mandamos un abrazo en donde quiera que esté y pues bueno, vamos a continuar el día de hoy. Tenemos un súper programa porque fíjense que, como saben, la semana pasada estuvimos festejando el primer aniversario de Conciencia Colectiva. Entonces, pues bueno, como saben, tuvimos muchos invitadas, y pues entre esos surgieron pues muchos temas que también a nuestros invitados les gustaría tocar en su momento, ¿no? Entonces, pues justo el día de hoy tenemos a una de nuestras invitadas consentidas, favoritas, ya que pues abarca unos temas súper interesantes. La vez pasada la tuvimos con un tema de los trastornos de la conducta alimentaria. Y pues bueno, el día de hoy lo vamos a tener con otro súper tema. Vamos a hablar de las enfermedades psicosomáticas, que bueno, la verdad es que es un tema del que pues no se sabe mucho, se confunde con otras cuestiones como por ejemplo las personas hipocondriacas. Entonces vamos a ver muchas diferencias tanto en definición como pues en cómo se expresan, ¿no? Y qué es lo que sucede con ellas, cómo nuestra mente y nuestro cuerpo llegan a interactuar de maneras en las que pues se pueden ver afectados entre sí, ¿no? Entonces es una correlación bastante interesante a la cual pues le tenemos que poner muchísima atención, ¿no? Sobre todo porque es algo que sucede mucho en nuestro día a día, en todas las personas, sobre todo en aquellos que pues tienen un ritmo de vida muy acelerado, que van, que vienen en el trabajo, en los estudios, que tienen muchas presiones y que bueno, que también viven también con ciertos traumas, estrés, muchísimas cosas que dependen de esto, ¿no? Entonces, nuestra invitada del día de hoy, pues, nos va a hablar muchísimo al respecto. Ella, aparte de ser, pues, experta en temas de la conducta alimentaria, pues, también es psicoterapeuta psicoanalítica. Y pues bueno, la verdad es que nos va a favorecer mucho que nos aclare pues muchísimas dudas. Así es de que ya saben, estamos en Facebook Live, ahorita estamos transmitiendo desde Proyecto Radio MX. Pueden mandarnos sus saludos, comentarios, preguntas, dudas que tengan, anímense, ahí pueden escribirnos, nosotros podremos, o yo en este momento, porque pues hoy me toca estar solita, voy a estarlos leyendo para que pues podamos transmitirlos también a nuestra invitada, o incluso pues si nos quieren mandar saludos nada más, está perfecto. Muy bien, entonces pues vamos a continuar. Yo creo que me gustaría darle entrada ya a nuestra invitada del día de hoy, ya que nuestro tema es extenso y pues me gustaría que abarcáramos lo más que se pueda, ¿no?
Entonces, les voy a pedir, por favor, que me ayuden a recibir a la maestra y, bueno, también psicóloga, Nicte Barra. Nicte, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. Qué gusto estar aquí con ustedes, contigo de nuevo. Ay, muchísimas gracias. Estamos extrañando un poquito a Mariana Islas el día de hoy, que no puede estar con nosotros, pero eres bienvenida en tu programa. Muchísimas gracias por concedernos este espacio, por darnos a conocer mucho más de este tema tan interesante como son las enfermedades psicosomáticas. Pues te agradecemos una vez más que estés aquí y me gustaría, así muy rápido, todavía hay radioescuchas que pues no te conocen. A mí me gustaría que nos dieras una pequeña introducción de lo que te dedicas y un poquito de tu trayectoria. ¿Qué te parece? Claro que sí. Pues justamente como tú decías, soy licenciada en psicología por la Universidad Victoria. Estudié la especialidad, formación y maestría en psicoterapia psicoanalítica por el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social. Ajá. También tengo la capacitación por la fundación de la Asociación Internacional de Profesionales de Trastornos de la Conducta Alimentaria, que es IADEP. Ajá. Y bueno, de ahí cuento con diversos diplomados, conferencias, coloquios acerca del narcisismo, de fobias, de adicciones, depresión, impulsividad. Claro, por supuesto, trastornos de conducta alimentaria. Claro. Síndromes psicosomáticos y llevo 10 años justamente trabajando con pacientes con trastornos de conducta alimentaria y mi trabajo de terapeuta lo combino también con la docencia. Soy orientadora educativa y psicoterapeuta psicoanalítica, ¿no? Entonces, digo, a grandes rasgos, sería eso, porque justo también he trabajado con pacientes con fobias, con pacientes psicosomáticos, con adolescentes en cinturones de pobreza extrema y con adultos mayores. Wow, no, pues es una larga trayectoria, tienes experiencia en muchísimas ramas, pues también de la psicología, y pues yo creo que es importante que nuestros radioescuchas pues te conozcan. Muchísimas gracias por estos datos y también más adelante vamos a poner los datos de NEANDI, esta clínica de atención psicológica, pues para que también se puedan poner en contacto. Y pues bueno, vámonos de lleno al tema, si te parece, Nicte. Ya que pues como tú sabes es un tema un tanto amplio. A mí me decías que te gustaría obviamente abordarlo desde el enfoque que tú manejas, que es el enfoque psicoanalítico. Entonces, me gustaría así muy, muy breve, si nos puedes, para que nuestro público, los radioescuchas sepan más o menos cómo vamos a abordar este tema desde el psicoanálisis. ¿Me puedes dar una pequeña introducción a esto? Sí, claro que sí. Justamente era una aclaración que yo iba a hacer desde el inicio. Excelente. Porque hay, hay muchas ramas, ¿no? O sea, sabemos que en sí, en psicología hay muchísimas vertientes y hay muchas ramas que justamente retoman las enfermedades psicosomáticas. Sin embargo, la rama y la opinión o la forma de trabajar que yo voy a abordar en particular va a ser de la rama del psicoanálisis, ¿no? Entonces, de ahí podemos ver que, así como una introducción súper, súper rápida, todo inicia justamente desde Freud, que aunque no se centra en la psicosomasis, se empiezan a ver como estos síntomas psicosomáticos, ¿no? Y ya no yéndome hacia atrás, porque justo es un tema súper, súper amplio, vemos que para quienes a lo mejor dicen, bueno, ¿qué es la psicosomática? Uh-huh. O me suena la palabra, pero no sé si lo tengo, ¿no? Claro, claro. Justamente la división de la palabra es psique y soma. La psique, como sabemos, desde el griego es alma. Sin embargo, ya en una traducción más actual sería justamente esta parte de los sentimientos, las emociones, uh-huh. Y soma, que es el cuerpo. Entonces, estaríamos hablando de estas enfermedades
que son causadas desde las emociones, ¿no? Aquí hablaríamos también del pensamiento, ¿no? Entonces sería desde el pensamiento y las emociones se provoca una enfermedad física. Entonces, Excelente. creo que con esa definición nos podríamos quedar en un inicio. Así es, sí, muy bien, me parece excelente que hayas dado esta pequeña introducción a lo que es el psicoanálisis para que quede un poquito más claro y podamos ir desgajando el tema desde esta vertiente. Entonces, bueno, si ya hablamos un poco de qué es la psicosomática, entonces, ¿cuáles son algunas manifestaciones somáticas? Ok, aquí, bueno, perdón, me voy a regresar un poquito sí, para claro. retomar las manifestaciones psicosomáticas. Sí, sí. Desde el punto de vista psicoanalítico, vamos a ver que en cualquier variante de la psicología sería las emociones y el pensamiento. Sin embargo, la psicología, una de las bases es el inconsciente. Entonces, vamos a ver cómo la enfermedad se va a provocar no solo de las emociones, sino de una cuestión inconsciente, que a veces no reconocemos, justamente el inconsciente es muy difícil de reconocer a simple vista o día a día, y a veces vamos a tener deseos que negamos, ¿no? Deseos o sentimientos que negamos. Estos serían como los que nos causan culpa, vergüenza, ¿qué otra cosa? Pues justamente sentimientos demasiado intensos. Entonces, son estos sentimientos o deseos inconscientes que van a provocar la enfermedad. Ahora, ejemplos o cuáles son las manifestaciones podemos tener desde las más comunes, ¿no? Y hay médicos que esto es como hay médicos que dicen, bueno, tú Sí. vienes por una enfermedad, ¿no? Sin embargo, justamente dicen, bueno, vienes principalmente son enfermedades muy graves, que son como artritis o enfermedades que no tienen una explicación física y que entonces el médico les dice, ¿sabes qué? Ve al psicólogo. Sin embargo, también tenemos enfermedades o síntomas más leves. Por ejemplo, la gripa, ¿no? O sea, vamos a tener como ejemplo que a veces estamos o muy tristes o, o algo nos pasó en el día que nos empiezan a llorar los ojos, ¿no? Sin razón alguna. Sí, sí. O de repente se nos empieza a cerrar la garganta cuando hablamos de cierto tema, ¿no? Y entonces pueden ser como esos síntomas que a veces no les prestamos tanta atención y que a todo el mundo nos puede pasar. Tenemos gripe, tenemos dolores de cabeza, ¿no? Gente que sufre, por ejemplo, de migrañas o de dolores de cabeza constantes. La recomendación, ya me estoy adelantando al final, pero Sí, sí. la recomendación sería ir al psicólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente hay una razón inconsciente que lo está provocando. ¿Qué otros tenemos? Intestino o colon irritable, síndromes dolorosos como justamente dolores de cabeza, dolores articulares, dolores de lumbares, cervical, ¿no? Fatiga crónica. Y ya de ahí tenemos como algunos más complejos que serían como la diabetes, el asma, la hipertensión, la artritis, y justamente pues, los que más abordo yo, que serían los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Entonces, digo, de aquí yo me podría sacar una lista enorme, Sí, claro. pero prácticamente podemos ver que muchas de las enfermedades que tienen o no una razón física, también tienen una razón psicológica. Exactamente. Acabas de decir algo bien importante y a mí me gustaría preguntarte para que también es una duda que me escribieron también aquí de manera personal. Me dicen que qué diferencia hay, digamos, entre las enfermedades psicosomáticas y la hipocondria, ¿no? O sea,
¿qué es lo que los hace diferentes, ¿no? Porque puedo entender que hay ciertos síntomas físicos, ¿no? Por ejemplo, esta gripe de la que hablamos, o a lo mejor un poco de urticaria o algo cuando estamos bajo tensión, y a lo mejor un trastorno psicosomático pues puede agravar estos síntomas, ¿no? Pero ¿cómo se diferencia con la hipocondria? Ok, me acabas de hacer una pregunta bien, bien compleja. ¿Por qué? Porque me tendría que meter a la teoría Sí, como tal psicoanalítica. Lo voy a tratar de explicar muy sencillo. sí, sí, sí. Lo más, a grandes rasgos, digamos, como para resolver esta pequeña duda que nos preguntaron de manera personal. Exactamente. Mira, la hipocondria, la característica principal de la hipocondria es que, por ejemplo, tú me dices, ¿sabes qué? Creo que o la vez pasada, hace unos días, me empezó a dar comezón en la pierna y de repente fui al doctor y me dijo que tenía psoriasis, ¿no? Sí, Y entonces, como hipocondria, yo empezaría a decir, híjole, creo que me está dando comezón en la pierna. Y si ya tengo psoriasis, no, y si ya me dio cáncer, ¿no? O sea, ¿cuál es exacto. la diferencia? La hipocondria es, a grandes rasgos, yo me voy adjudicando la enfermedad del otro y la empiezo a sentir. Y real la siento, aunque no la tenga real La la siento. sientes. Sí, claro. La Excelente. psicosomasis no es así. La psicosomasis es, y aquí me voy a ir adelantando un poquito, aquí se trata de los sentimientos. Cuando yo no hablo, cuando yo no elaboro, y me voy a ir más profundo, cuando yo no reconozco un sentimiento mío, lo voy a poner en el cuerpo. Ujú. Excelente. Entonces, ahí sería la gran diferencia. Perdón que te interrumpa, pero ahí sería la gran diferencia, ¿no? O sea, una viene como voy introyectando, me voy adjudicando las enfermedades, y la otra es algo que yo no hablé, lo voy a poner en mi cuerpo. Lo estoy externando de alguna manera con algún síntoma físico, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Como lo mencionabas hace un momento con estos, a lo mejor cuando se me cierra la garganta, ¿no? Con ciertos temas que de los cuales no quiero hablar, por ejemplo, sería esto, ¿no? Un síntoma físico de lo que tengo también en mi mente, ¿no? Exactamente. Excelente, pues sí, muchísimas gracias, y la verdad es que lo dijiste de una manera muy concisa y muy pues clara para entenderlo, ¿no? Y bueno, vamos a continuar entonces. Digamos que ya sabemos más o menos estas manifestaciones somáticas, ¿no? Pero ¿qué produce una enfermedad psicosomática? ¿Cuál es la causa? Ok. Justamente retomando un poco la respuesta anterior, son aquellos, por ejemplo, todo el mundo pasamos por cambios, ¿no? Todo el mundo pasamos por momentos de cambio, por momentos críticos. A veces no los reconocemos como tal, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, digo, ahorita lo puedo agarrar porque es algo Reciente. que acaba de pasar y que no tanto ha pasado, ¿no? Sí, sí. Mucha gente dijo, ah, no, pues a mí, mira, yo pasé la pandemia, no me afectó nada. Sin embargo, si nos ponemos a analizar, la pandemia fueron muchísimos duelos, ¿no? O sea, duelo de perder, por así decirlo, la libertad, de perder el contacto con otras personas tan frecuente. ¿No? O sea, fueron muchos duelos. Y Claro. entonces con esto quiero decir que a veces hay cambios, hay momentos críticos, hay duelos en la vida, hay momentos traumáticos que no los reconocemos como tal. Sin embargo, como no los reconocemos, no lo podemos poner en palabras y por lo tanto lo ponemos en el cuerpo, ¿no? Entonces, la psicosomática es, por así decir, entender la enfermedad como el lenguaje que manifiesta el orgánico.
¿no? Por ahí hay una frase que me gusta mucho, que dice, lo que no se habla se pone se actúa, y si no se actúa, se pone en el cuerpo, ¿no? Entonces, digo, ahí seguramente lo dije un tanto al revés, pero Pero es la idea. es la idea, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo no lo hablo, el otro paso es actuarlo, ¿no? Ejemplo, actuarlo puede ser como, híjole, me sentí culpable de algo, salgo ahorita de mi casa y me caigo, ¿no? O sea, eso es actuarlo, es un acting out. Sí, sí. Pero la otra es, bueno, no lo actué, no me caí, no me pasó nada, pero entonces lo pongo en el cuerpo. Me enfermo, digo, ahí también tenemos, por ejemplo, la gastritis, ¿no? Que es, por lo regular se le da la interpretación de enojo, pero entonces me enojé, bueno, ya no lo actué, pero me da gastritis. Lo expreso de otra manera, o sea, lo expreso sí o sí, o, no, o nuestro organismo es, yo creo que tan sabio de alguna manera, que lo tenemos, que todo lo que nos sucede en nuestro interior de alguna manera se tiene que expresar, ¿no? Y en esta ocasión se expresa mediante un síntoma, una enfermedad, ¿es correcto? Exactamente. Y con eso podemos sacar, por ejemplo, el término de alexitimia. Alexitimia. ¿Qué es esto de alexitimia? Platícanos. Es un fenómeno que hemos escuchado a algunas personas, sin embargo, rara vez lo relacionamos como es debido. ¿Qué es la alexitimia? Bueno, la lexitimia, el término viene del griego sin palabras para los sentimientos, ¿no? Entonces, podemos pensar que a todos nos ha pasado la psicosomasis. Sin embargo, hay personas a las que les pasa con mayor grado, ¿no? Y justamente hay personas que les pasa a tal nivel que desarrollan una enfermedad crónica. Okay. Entonces, la lexitimia va a ser un conflicto o una incapacidad de poder expresar verbalmente los sentimientos. Y aquí pareciera algo bien sencillo, pero yo lo entendí mucho y creo que se los puedo transmitir así. Sí. Una ocasión justamente platicando con la directora de Neandi, la doctora Julieta, Sí. ella nos explicaba esto como si fuera un bebé, nos podemos imaginar un bebé, ¿no? Okay. Y un bebé empieza a llorar, pero ¿por qué, no? O sea, vamos a meternos en la mente del bebé, ¿no? ¿Qué siente? Empieza a sentir que el estómago, la panza le gruñe, ¿no? Y que se mueve y aquí el bebé todavía no sabe que eso se llama hambre, ¿no? Okay. Entonces, pensamos en que una persona lexitímica se queda en este nivel, donde lo que siente dice, ¿quién sabe qué es? No sé si tengo enojo, tristeza, hambre, no, ¿no? Entonces se queda en ese nivel. Ok. Eso sería la lexitimia. Entonces podríamos decir que la lexitimia es la incapacidad de reconocer nuestras emociones, nuestros sentimientos, y asimismo la incapacidad de poder expresarlos, ya que no sabemos qué nos sucede y por lo tanto no podemos expresarlo verbalmente, ¿cierto? Exactamente. Excelente. Entonces, esto podría ser una de las causas de las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Y como bien mencionabas, existen personas que en mayor grado no pueden expresar estas emociones, no las saben decir verbalmente, entonces lo somatizan y lo expresan mediante alguna enfermedad, ¿no? Entonces, y pueden ser, mi pregunta es esta, ¿no? Pueden ser enfermedades incluso crónico-degenerativas, o sea, que lleven, no sé, incluso a la muerte. Hablemos, no Sí, sé, de un cáncer, por ejemplo. sí, exactamente. De hecho, se le da mucha interpretación a esas enfermedades, ¿no? La diabetes, el cáncer. Entonces, todo esto puede analizarse psicoanalíticamente, ¿no? ¿Qué está pasando en los sentimientos o qué pasó en la vida de la persona
que entonces inconscientemente, para expresarlo, como tú bien dices, lo expresa a través del cuerpo. Exactamente. Entonces es donde tenemos que hacer esta introspección que difícilmente, para nuestro público radioescucha, difícilmente puede ser bien guiada por uno mismo, ¿no? Esto tiene que llevarse a un nivel psicoterapéutico y esto se tiene que explorar, ¿no? Mediante, pues justo técnicas como el psicoanálisis para poderlo manejar de la mejor manera, ¿no? Porque difícilmente podemos reconocer las emociones, ¿no? Entonces, ahora es más difícil que podamos reconocer que estamos a lo mejor somatizando ciertos hechos de nuestra vida, ciertas circunstancias, emociones que no dijimos, cosas que nos guardamos. Difícilmente vamos a reconocer que estamos pasando por algo y que por eso nos estamos enfermando, ¿no? Entonces, es bueno, yo creo que hacer este autoanálisis. Sin embargo, pues es mejor aún acudir con un especialista que nos pueda guiar, ¿no? En este camino. Vamos a tener que irnos a un pequeño corte. Por favor, no se vayan, tenemos un tema súper interesante. Si tienen alguna duda, pregunta, por favor escríbanos aquí en el en vivo y pues bueno, se la hacemos llegar a nuestra especialista del día de hoy. No se vayan, que ya regresamos. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡La la, chulada! Los espero todos los lunes a partir de las 7 de la noche en Victoria Ruiz Salón, donde encontrarás tips para tu cabello, tips para tu maquillaje, de la mano de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Si crees que lo sabes todo en el medio musical y quieres saber más, O de plano, no tienes ni idea y te interesa conocer sus más oscuros secretos, conéctate y escucha Amplificando, donde escucharás música nueva, entrevistas, invitados y sesiones en vivo. amplifica tus sentidos y tu visión musical. Todos los irreverentes lunes de 8 a 9 de la noche. Síguenos en Facebook como @amplificando. Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android. ProyectoRadioMX.com con sentido social. Te invito a escuchar todos los martes de 11 a 12 del día tu programa Historia en general. donde hablaremos de temas históricos novedosos y de gran interés de México y del mundo. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Pues ya estamos de regreso, amigos y amigas. Estamos en Conciencia Colectiva. Recuerden que este es un espacio para todas las voces. El día de hoy estamos hablando de las enfermedades psicosomáticas, un súper tema con una invitada muy especial para Conciencia Colectiva. Ella es la maestra Nicteja Barra. Y pues bueno, vamos a continuar porque nos quedamos platicando acerca pues de cómo se expresan las enfermedades psicosomáticas, cuáles son sus características y pues bueno, ahora me gustaría continuar con el tema, Nicte, si te parece. Hablamos de lo que es la alexitimia también y esta incapacidad, ¿no?, para reconocer las emociones y lo que nos está sucediendo. Ahora, ¿cuáles serían las características de una personalidad psicosomática? Ok. Bueno, tenemos 5 aspectos principales que se pueden observar en estas personas. Como primer punto,
aquí quiero aclarar que no son como 100%, o sea, que ahorita nuestros radioescuchas digan, híjole, a ver, toma nota y entonces, ¿quién sí lo tiene, no? Claro. Sino que a veces puede ir variando en grado, ¿no? Entonces, lo puede tener en menor o mayor grado. Ujú. Y la primera característica es una apariencia de normalidad psíquica. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una hiperadaptación social, Ok. ¿no? O sea, aquí les puedo contar como de un pacientito que en algún momento tuve, Ujú. 6 años, y justamente era un niño súper bien portado, ¿no? Y entra al consultorio y se sienta en la sillita y pone, o sea, todo muy limpio, se quita el suéter, lo ¿Verdad? dobla. Y yo digo, híjole, un niño de 6 años, qué emoción que sea tan bien portado, ¿no? Sin Sí, embargo, si lo pensamos en la teoría psicológica del crecimiento, eso es anormal para mí, ¿no? O sea, un exactamente. niño de 6 años espera que corra, que brinque, que raye, que... Entonces a eso se refiere la hiperadaptación. Cuando nosotros nos sorprendemos de una persona y dicen, híjole, o sea, es casi, casi el ideal de la sociedad, ahí ya podemos empezar a sospechar, ¿no? De decir, aquí hay algo malo, Claro, es ¿no? O sea, como un foco de alerta, ¿no? Que dices, esto como que se sale del parámetro de lo normal, ¿no? Establecido. Ok, exactamente, ¿no? adelante. Entonces, perdón. Sí, adelante, continuemos. Sí, justamente, ¿no? O sea, creo que siguiendo un poco tu idea, da la sensación de como una adaptación, si lo vemos psicoanalíticamente, súper yoica, ¿no? O sea, que está perfectamente encajada en el deber ser de la sociedad. Entonces ahí ya vamos a ver que hay un foco rojo, ¿no? También tenemos personas con pensamiento operatorio. ¿Qué quiere decir esto? Ujú. Que tiende a ser un pensamiento muy concreto, ¿no? O sea, aquí yo al preparar el tema pensaba un poco en Sheldon Cooper, ¿no? Ahí tenemos el verdadero ejemplo, ¿no? Que aunque digamos alguna analogía, algo que tiene simbolismo, se toma literal. Ujú. Ok, es decir, el sarcasmo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No es como comprensible para ellos, ¿cierto? Exactamente. Entonces, aquí en este tipo de pacientes, justamente retomando la lexitimia, no va a haber fantasías. O sea, sabemos que los sueños, las fantasías, tienen mucho que ver con lo imaginativo, con lo creativo, con lo simbólico internamente, y Ajá. para estas personas va a ser muy complicado un pensamiento simbólico, justamente por eso no pueden leer los sentimientos, ¿no? Porque no hay un pensamiento subjetivo. Entonces, para ellos va a ser totalmente lineal el pensamiento. De ahí vamos a tener relaciones, personas con relaciones objetales, ahorita lo explico, Ujú. carentes de afecto. ¿Qué es una relación objetal? Una relación con el otro. De repente nos podemos encontrar con personas que dicen, híjole, es que, ¿cómo me dicen que yo no tengo relaciones si soy bien amiguera o amiguero, ¿no? Sin Exacto. embargo, ser amiguero no significa o no es igual a tener vínculos. Podemos, por ejemplo, yo ser amiga de un montón de gente, pero tener una relación superficial, ¿no? Sí. Hola, Dios, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te ha ido? Ay, el día es lluvioso, ya, qué interesante, ¿no? Pero es muy diferente a entrarle a temas profundos con las personas, ¿no? Como cómo te sientes, cómo sientes tal situación, si te duele o no, si te provocó enojo o no. Entonces, estas personas llegan a tener, claro, pueden tener muchas relaciones, pero la característica de estas relaciones es que son relaciones superficiales, no llegan a vincularse. Y cuando están a punto de vincularse, o hacen algo inconsciente para alejarse o rompen la relación, Ok. ¿no? Porque justo no lo toleran.
Sí, el típico autosabotaje, ¿no? Es como un mecanismo de defensa donde para no permanecer en esa situación de angustia que me provoca a lo mejor tener que abrirme con alguien, pues me voy o hago algo para que se enoje o no sé, ¿no? Ahí estamos como que pues autosaboteando nuestras relaciones justamente para no generar estos vínculos estrechos que puedan llegar a pues abrirnos más con las personas, ¿no? Exactamente. Y junto con esto, ya tenemos como último puntito Ujú. la tendencia a lo corporal, para fácil, ¿no? Sí, Este, evitar la ¿qué palabrota. quiere, sí, ¿qué quiere decir esto? Que justamente tienden a tener síntomas físicos, ¿no? Que el dolorcito de espalda, que la migraña, y pues justamente personas principalmente enfermizas, ¿no? Ok, pues qué interesante. Justo vamos reconociendo a lo mejor algunas características, la gente que nos está escuchando, como bien lo dijiste, no quiere decir que todo sea tal cual, va de menor a mayor grado. Obviamente no es de que, a lo mejor coincido en que mis relaciones son como muy superficiales, ¿no? Entonces tengo una personalidad psicosomática, o sea, tampoco es como de esta manera. Sin embargo, pues son como que las características más puntuales de personas que por lo regular tienden o tienen esta tendencia a enfermarse, a tener este tipo de trastornos psicosomáticos. Entonces, pues vamos a continuar porque pues todavía nos queda un poquito. Y bueno, ahora ya sabemos qué son como, cuáles son sus características, qué personas son más proclives a presentar este tipo de trastornos. Pero ahora, ¿cómo se tratan las enfermedades psicosomáticas? Ok, bueno, como pudimos ver al inicio, son enfermedades biopsicosociales. En sí el ser humano es pues justamente un ente o un ser biopsicosocial. Entonces, partiendo de esta idea, así como en algún momento lo platiqué con los trastornos alimenticios, eh, el tratamiento debe de ser justamente biopsicosocial. Y aquí partimos de un tratamiento entonces multidisciplinario. Lo ideal o lo mejor para poder tratar estas enfermedades es justamente tratarlo con un médico y a la par con un psicólogo o con un psicoterapeuta, ¿no? Principalmente. Ya de ahí, bueno, se suman, por ejemplo, en lo social, pues a lo mejor terapia familiar, porque también sabemos que muchas de las cosas emocionales que pasa a un individuo tienen que ver con su entorno, ¿no? Entonces, para justo tratar como todas las áreas, sería un tratamiento multidisciplinario. Como lo hacemos un tanto en NEANDI, pues justamente es terapia individual, terapia familiar y la parte médica o psiquiátrica en dado caso, ¿no? Porque justamente tenemos casos, ¿no? Y hablando, tenemos en general en la clínica, existen casos que no solamente se le junta la enfermedad orgánica, sino Ujú. se le junta la enfermedad psiquiátrica, ¿no? Psiquiátrica. Alguien con depresión al mismo tiempo tiene diabetes, entonces se tienen que tratar por todas las áreas este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, aquí un poco casi también en conclusión de esta pequeña pregunta, Ujú. la recomendación sería, eh, si alguno sufre de una enfermedad, pero no solo hablando crónica, sino justamente si tienden a las cefaleas o dolores de cabeza, migrañas, gastritis, colitis, todas estas enfermedades que se han normalizado en el mundo como, ay, pues ya tómate el omeprazol, ¿no? O sea, ya casi tenemos La ahí solución, el remedio y el trapito, dirían por ahí. exactamente. Entonces, yo les diría, si ustedes reconocen que traen a lo mejor no una enfermedad crónica, pero aún este tipo de síntomas, lo mejor sería combinar su tratamiento médico con su tratamiento psicológico. Ahora, también yo diría,
hay personas que dicen, pues voy al psicólogo y no me trato. No, tampoco quiero caer en esos extremos, ¿no? Porque aunque en análisis se interpreta estos síntomas y a veces, me ha pasado en la experiencia que cuando se interpreta el síntoma se desbloquea el dolor o la enfermedad, pero muchas veces no, muchas veces se tienen que tratar de ambos ámbitos. Entonces no caigamos en o solo médico o solo psicólogo, porque lo mejor es sí combinar ambas disciplinas. Claro, tiene que ser una atención integral, ¿no? Porque, bueno, como lo mencionábamos antes, puede ser que una intensifique los síntomas de la otra, ¿no? Digamos, no sé, la diabetes, ¿no? No me atiendo psicológicamente y esto también puede hacer que, pues, mi enfermedad física, crónico-degenerativa, pues, avance con mucho más rapidez o se agrave incluso, ¿no? Y viceversa, ¿no? Uh-huh. También. Tengo una pregunta aquí de nuestros radioescuchas. Se llama Adi AF, pues nos manda ahí unas felicitaciones y también nos pregunta, ¿cómo se identifica a un niño con hiperadaptación? Nos vamos a tener que regresar un poquito, pero a ver si podrías contestar esta pregunta. Claro que sí. Aquí tendríamos que ver justamente, yo me baso mucho en las teorías del desarrollo, ¿no? Piaget, todos estos teóricos que nos van diciendo cuál es lo normal y lo patológico de acuerdo a cada edad. Entonces, como les decía, ¿qué esperamos de un niño de 6 años? Pues esperamos que corra, que pinte, ¿no? Hay que pregunte, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Entonces, eso sería, ¿no? Aunque en un adulto medio obsesivo podemos decir, me encantaría que se quede quieto, pero eso sería algo patológico en un niño de cierta edad. Lo mismo, y a lo mejor aquí me voy a ampliar un poquito a la pregunta. Sí, adelante. Lo mismo podemos pensar de un adolescente. ¿Qué es lo normal en un adolescente? ¿No? Pues que me rete. ¿Por qué? Porque un adolescente reta porque quiere ver cuál es el límite, ¿no? Los adolescentes piden límites. Entonces, un adolescente me va a retar porque quiere límites, ¿no? Si yo le digo, me ha pasado en clases, ¿no? Tu hora de salida es 11:40, ¿no? Y de repente todo el grupo de adolescentes, no, maestra, déjenos salir 11:25, 11:35, o sea, así me digan 11:29, ¿no? O sea, así que eran un minuto antes de la hora, pero lo que ellos quieren lograr es qué tanto pueden romper la regla, ¿no? Digo, ese es otro tema también, la adolescencia, pero sí. ¿Qué es lo normal que esperamos en un niño y un adolescente? Y entonces de ahí podemos partir qué es un niño o un adolescente hiperadaptado, ¿no? Un niño, como les decía, ¿qué me espero? Que eche lata, ¿no? Sí, popularmente sí. Lo podemos decir así, que eche lata. Si no echa lata, ahorita me hicieron acordarme de otro caso, ahorita se los platico, pero sí, adelante. Si no echa lata, ya puedo decir qué le está pasando, ¿no? Si se sienta, si dobla su suétercito, si es así súper, educadito, si es muy súper yoico, por así decirlo, muy a las reglas, entonces ya puedo pensar que es un niño hiperadaptado, igual que un adolescente, ¿no? O que hay algo ahí mal, digo, ya el experto, el psicólogo, se tendría que llevar... Claro. Exactamente, se tendría que llevar una evaluación porque podemos pensar en un montón de cosas, ¿no? Tanto la hiperadaptación como si hay algún retraso psicomotor, o sea, una discapacidad, ¿no? O sea, podemos pensar. O al contrario, también me encontré, justamente hablando de la hiperadaptación, con un niño que tenía un coeficiente muchísimo muy alto, ¿no? Y le decía a la mamá, creo que el niño tenía 7 años, le decía a la mamá, oye mamá, ponme nueces, ponme tantas nueces y tantas almendras de lunch. Y tú decías, ¿cómo un niño va a pedir nueces y almendras de lunch? Sí, claro. Entonces,
pero justo se encontró que ese niño tenía un coeficiente intelectual mucho más alto, ¿no? Y que en internet leía que para el cerebro era bueno las almendras y las nueces. Entonces, ahí vemos, ¿no? Ahora, un adolescente hiperadaptado, igual, es un adolescente que a lo mejor no me va a retar, no me va a preguntar, me va a obedecer para todo. Y a lo mejor para muchos adultos es, uff, qué bueno, me salvé del adolescente típico. Claro. Sin embargo, podemos pensar en un adolescente hiperadaptado. Uh-huh. Sí, exactamente, que no está como que dentro de estos parámetros, ¿no? Igualmente de la normalidad, y tendremos que empezar a verlo, a lo mejor no de manera asustada ni nada, ¿no? Simplemente de una manera en que pues podamos canalizarlo para que también pues pueda tener una vida plena y acorde a su edad y al momento o a la etapa del desarrollo que está viviendo, ¿no? Y muy bien, entonces tengo también aquí una pregunta que nos están haciendo, quizá ya hablamos un poquito del tema, pero nos dice, ¿por qué cuando tengo problemas o me preocupo de más, empiezo con dolores físicos? Y justo era algo de que nos mencionabas ya, si nos quieres ayudar a contestar esta última pregunta. Claro que sí. Justamente, casi resumiendo, ¿por qué cuando nos preocupamos o nos pasa algo, empezamos o cierto tipo de persona empieza con síntomas físicos? Porque justamente es empezar no solo a darle palabra a lo que sientes, ¿no? Sino justamente creo que esto me hace pensar de nuevo en lo que decías antes del comercial, ¿no? Sí. Que era, el autoanálisis es buenísimo, pero en estos casos yo diría, no solo autoanálisis, yo diría, autoanálisis es para personas que ya pueden nombrar las emociones, pero una persona lexitímica Exacto. necesita ese espejo, ¿no? Entonces, ¿qué es el terapeuta? Justo el terapeuta es ese espejo, ¿no? Que entonces yo les puedo poner ejemplos que llega la paciente o el paciente y dice, oye, es que, ¿qué crees? Que me peleé con mi mamá y entonces pasó esto, me salí de mi casa, pero lo cuentan planito, ¿no? O sea, y yo digo, híjole, o llegan y me dicen, es que estoy súper enojada, pero así, y yo digo, a ver, ¿dónde está el enojo, no? Porque justamente es como, a ver, pero si te enojas, ¿qué te enojó? O justamente reflejarles, ¿no? Platican la situación y entonces decirles, oye, yo creo que estás muy enojada. Entonces, ese justamente es el juego o el papel del terapeuta, hacer ese espejo. Y a lo mejor ya me desvié un poco de la pregunta, pero aquí es para responder a esta pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando empiezo a somatizar? Justamente entonces es empezar a pensar o a nombrar lo que nos hace sentir esa situación. Me empiezo a preocupar y ¿qué hago? A lo mejor, pues me pongo a hacer cosas. ¿Y dónde quedó la preocupación? Exacto. No sabemos, ¿no? Entonces hay que nombrarla y hay que decir, híjole, es que sí estoy bien estresada y me duele la cabeza porque ya estuve pensando y entonces es empezar a nombrar esto, ¿no? Por eso es que surgen los síntomas somáticos, porque no se le da salida a esos sentimientos o a esos momentos complicados por los que se están pasando. Así es, no, digamos, no les estamos dando un tratamiento, ¿no? Que justo es de lo que estamos hablando al final, es saber reconocer lo que estamos sintiendo, esta emoción, o sea, es saber reconocer que estoy muy enojado, muy angustiado o angustiada, muy preocupada por una situación, y reconocerlo, pues yo creo que es el primer paso, ¿no? El autoanálisis del que hablamos, y también reconocer a lo mejor que pues necesitamos hablarlo, necesitamos manejarlo. Ir a terapia es una de las soluciones, pues si no la solución es el tratamiento para todos estos problemas, ¿no? Y justo para finalizar, es algo de lo que quería preguntarte, Nicte.
¿cómo funciona exactamente el tratamiento de una enfermedad psicosomática? Ok, lo que vamos haciendo, pensando, por ejemplo, en NEANDI, que es el tratamiento de trastornos alimenticios, se trata básico multidisciplinario. Sin embargo, vamos como a mí me gusta mucho pensarlo desde las teorías, por ejemplo, de las relaciones objetales, ¿no? A lo mejor ahorita lo voy a explicar porque sé que igual muchos radioescuchas no están empapados de esto. Con los términos. Pero ¿qué quiere decir? Que Klein, hablando un poco de Klein, de Winnicott, de estos teóricos que abordaron desde la fase de la infancia de los bebés, me gusta mucho verlo así, ¿no? O sea, una figura materna o un rol materno que le va nombrando al bebé, como este ejemplo, ¿no? Este ejemplo me parece que lo leí en el libro de Bion, ¿no? Entonces, que justamente es, a ver, ¿qué sientes en la panza, bebé, no? Ese gruñir, ese crujir, ese dolor, y a lo mejor el bebé dice, ay, traigo un monstruo, ¿no? Traigo un monstruo adentro. Ajá. Y así es para las personas a veces, ¿no? O sea, no puedo sentir tristeza, enojo, porque traigo un monstruo adentro. Pero ¿qué dice la mamá? Ah, no, a ver, tienes hambre, ¿no? Y entonces el bebé dice, ah, entonces no es un monstruo, es hambre. Okay. Entonces, eso es lo que principalmente se hace en psicoanálisis o en esta terapia psicoanalítica. El rol del terapeuta, y así es el tratamiento de los pacientes psicosomáticos, se les empieza a ayudar en este espejo a decir, ah, eso que sientes es enojo, ah, eso que sientes es estrés. Entonces, el paciente empieza a decir, ah, a ver, y empieza como a monitorearse, ¿no? Cuando estoy enojada, ¿qué siento? Ah, los cachetes calientes, las manos con más energía, me dan ganas de correr o de agredir, ¿no? Ah, bueno, si me siento triste, ¿qué siento? Ah, hay un hueco en el pecho. Entonces, se le va como en este tratamiento de psicosomasis reflejando al paciente y poniéndole nombre a sus sentimientos para que después el paciente empiece a nombrarlos y hablarlos. Ok, excelente. Y bueno, a mí rápidamente para terminar me surge una duda en esto que acabas de comentar, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas personas que dicen, bueno, es que yo no me siento ni preocupado, ni estresado, ni angustiado, me siento bien, estoy bien? Sin embargo, me enfermo y de alguna manera estoy a lo mejor somatizando todas estas cosas que no reconozco, que no creo que me estén pasando, además porque creo que no las siento. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Qué pasa? Que, digo, se me ocurre una respuesta muy burda, pero pasa que se van a seguir enfermando, ¿no? Sí. Ahora, ¿yo qué les diría? Que justamente no lo sienten y no lo reconocen por esta situación alexitímica. Ahora hablamos de una cuestión psicoanalítica y entonces hablamos del inconsciente. ¿Por qué dicen, es que no me siento triste, enojada? Porque está en el inconsciente, ¿no? Entonces, no lo van a reconocer hasta que justamente vayan a una terapia y empiecen a sacar ese inconsciente y por lo tanto a darle nombre a esos sentimientos. Wow, pues ahora sí que como nos pusieron aquí en cabina, wow. Ay, pues me ha dado muchísimo gusto que hayas estado con nosotros, Nicté. Desafortunadamente se nos agotó el tiempo, sin embargo, pues creo que pudimos abarcar lo más posible en este tema tan extenso, tan interesante. Muchísimas gracias. Ha sido muy pues aleccionador tenerte aquí con nosotros. Hemos aprendido muchísimas cosas, nuestros radio escuchas, perdón, también. Y pues bueno, espero tenerte pronto por acá. Vamos a poner en pantalla el contacto de Neandi, creo que se está transmitiendo en este momento, para que localicen a Neandi, para que localicen a la maestra psicóloga Nicté Javarra. Y pues muchísimas gracias, Nicté. Pues muchísimas gracias también a todo el equipo de Conciencia Colectiva
siempre encantada de estar aquí y pues espero muchos más temas para poder venir a compartir con ustedes. Ay, nos encantaría. Muchísimas gracias y pues bueno, gracias a todos por escucharnos. Que tengan una excelente tarde de lunes y nos vemos el próximo lunes en punto de las 6. Hasta la próxima. Esto fue todo por hoy. No te pierdas nuestra próxima transmisión. Seguiremos hablando de temas muy interesantes. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Conciencia Colectiva. Y recuerda compartir nuestros contenidos para llegar a más personas cada vez. ¡Hasta la próxima! Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.